¿qué tal? ¿No se ve? Ahora Sí, se... sí veo tu cara, eso es muy importante. Y te Ah, escucho. otra vez. Me parece que es una cuestión de la distancia que tendría que ver mucho con la latencia que vamos a tener. Es decir, estamos a muchísimo, a demasiados kilómetros de distancia y creo que Instagram tal vez no está permitiendo hacerlo de esa manera por una cuestión de la distancia y de la transmisión y la latencia que habría. Eh, ¿qué, qué propones? ¿Querés continuar con la Bueno, entrevista? No sé si se pero escucha. sí, me están diciendo que se escucha. Y está tu Ah, cara, perfecto. estática, pero está tu cara. Bueno, Se ve imaginen que... que me estoy riendo ahora porque me estoy riendo. Eh, pero Ok, si querés, continuamos un poquito y en todo caso vemos si se arregla solo. Tal vez tarda unos minutitos en llegar tal vez la señal hasta allá por la latencia que tenemos, por la diferencia horaria, por la diferencia de distancia que tenemos. Yo creo que por ahí tiene que ver. Él te pregunta, ¿alguna vez intentaron hacer algún envío con alguien que esté tan lejos? tan ¿Alguien de lejos Asia, por creo que ejemplo? no. No, Ujú, puede ser entiendo. eso. Igual, creo que si se escucha está perfecto. Perfecto, bien, Así sí, sí, que, por mí está perfecto. Me pongo menos bien. nervioso. Bueno, te voy a presentar de vuelta para todos aquellos que se están Bien, uniendo recién. Estamos con Mauro Pachela, ¿sí? Él reside en Nueva Zelanda, es fotógrafo, es piloto de drones. ¿Qué pasó, Pamela? ¿Por qué pusiste no? Bueno, voy a imaginar que se sigue escuchando. Es piloto de drones y gerente de un hostel, nos va a contar su experiencia de vida. Y lo primero que te voy a pedir que nos cuentes, Mauri, es ¿qué estás haciendo en Nueva Zelanda? ¿Por qué Nueva Zelanda? ok. Bien, es una excelente pregunta. Como decís, es muy interesante el porqué de un lugar tan lejano, tan remoto como Nueva Zelanda. La verdad que no tenía previsto este tipo de viajes, este tipo de aventuras, de experiencia, pero todo surgió con la idea de mi hermano más chico. Él sí tenía planeado hacer este tipo de viajes. Estamos acá con mi hermano más chico también, eh, haciendo una Working Holiday Visa, una visa de trabajo y de vacaciones. Es algo muy común que se suele hacer en otros países. Argentina tiene la posibilidad y convenia con diferentes países de Europa, desde Dinamarca, Australia, Estados Unidos, para hacer visas de intercambio de trabajo. No son intercambios en sí, pero son eh, permisos temporales de trabajo por un año, extendible hasta un año y medio, en ese determinado lugar. Eh, bueno, él tenía sí esa idea y la estaba llevando a cabo, planeando eso, haciendo todo lo posible para, bueno, desde juntar la plata, hacer la parte de la logística, cuándo irse, cuándo qué hacer, etcétera. Y bueno, como que me convenció, o sea, para serte sincero, me convenció, me habló un poco del país y yo la verdad que como muchísima gente, casi nadie conoce Nueva Zelanda. Por fuera de los All Blacks, que es la firma mundial que tiene Nueva Zelanda y que prácticamente lo puso en la fama. Muchos no conocen el país, ni siquiera conocen dónde está, ni qué continente pertenece, ni qué tan lejos está de Argentina. La verdad que viendo un poco cómo es la estructura política, económica de acá, viendo cuáles son los potenciales puestos de trabajo que ofrece y toda la experiencia en sí de la Working Holiday Visa, te digo la verdad que me convenció, o sea, me, me hizo pensar y la verdad que sí, tiene un límite de edad, eso también me apuró un poco, porque solamente se puede hacer hasta los 31 años, o sea, 30 años cumplidos, para los argentinos. Yo ya tengo 30, cumplí acá los 30 años, entonces se agotan esas posibilidades que se pueden hacer una sola vez en la vida. Obviamente mi idea acá es conseguir algún sponsor o algún permiso de trabajo y extender eso, es decir, extender mi estadía acá, quedarme acá de ser posible, en un futuro, si todo sale bien o si tengo mucha suerte, conseguir una residencia o una ciudadanía, sería lo ideal. A este tipo de visa de trabajo lo tramitamos con la ciudadanía italiana, que te da muchas más facilidades. Y bueno, nos embarcamos después de, yo por lo menos después de muchísima investigación, de conocer este gran país que ofrece Oceanía.
la verdad que es tan parecido a Argentina que asusta, pero con muchísimas diferencias y cosas que se hicieron muy, muy bien y que hicieron disparar a este país como una potencia mundial. Está muy, muy elevado en cuanto a números, en cuanto a estadísticas, y son muy ricos en cultura. Los paisajes son increíbles, así como Argentina. Argentina es bellísimo. Acá también uno tiene para mirar de todo en tan poca extensión. Más o menos el país, así en grandes rasgos, tiene unos 268.000 kilómetros cuadrados, cuando Argentina tiene unos, unas 10 veces más, unos 78 millones de kilómetros cuadrados. O sea, Argentina es 10 veces más grande que este país, pero aún así Nueva Zelanda se las ingenia para tener todos los paisajes que nosotros tenemos y cosas muy, muy interesantes que se ven solamente acá. Tiene desde montañas hasta mares. Uno no tiene que moverse más de 150 kilómetros desde cualquier parte que esté de Nueva Zelanda para encontrar una playa. Casi siempre son playas hermosas, paradisíacas, playas de arena volcánica o playas gigantescas, kilómetros de playa que nadie las usa, nadie va, y ni siquiera tiene que moverse más de 200 kilómetros, o sea, no están más de 3 horas de viaje desde cualquier punto que uno se encuentre en Nueva Zelanda. Y bueno, entre otras cosas muy lindas que ofrece también el país. Más o menos, no sé si responde un poco a la pregunta, me explayé un poquito más, pero sí, No, no hay esa es la problema. idea. Bueno, ya que hablaste de que hay muchas diferencias entre Nueva Zelanda y Argentina, cosa que estoy segura que sí, no solo en cultura, en política o economía, sino hasta geográficamente, contanos un Sí, poco de cuáles exactamente. son las diferencias que más te llamaron la atención. Eh, lo que más me llamó la atención cuando vine acá, que casi hace que nos choquen, es el cambio de cómo manejan. Ellos manejan a la derecha, el conductor a la derecha, entonces cuando vas a cruzar la calle tenés que mirar para la derecha. La primera vez que caímos en Auckland, disculpa por eso, la primera vez que nos encontramos en Auckland, eh, al momento de cruzar la primera calle saliendo del hostel, casi nos chocan. Entonces, bueno, eso fue un cambio bastante radical. Uno no se termina de acostumbrar y ya, realmente yo ya miro para todos lados. Una cosa tan simple como cruzar la calle, que puede ser una tontería, pero algo así es una anécdota que siempre me va a quedar, una cosa muy, muy graciosa, porque salir del aeropuerto a las 5 de la mañana con todo el jet lag y con todo el cansancio de volar 13 horas, bien sea de paso, son 13 horas de vuelo directo de Buenos Aires a Auckland. Auckland es la capital económica de Nueva Zelanda, siendo Wellington la capital política. Estar totalmente destruidos, cansados, nos encontramos con que tenemos que mirar para los dos lados de la calle en pleno día, casi nos chocan. Bueno, una anécdota graciosa. Eso es uno. La geografía, obviamente, como lo mencioné, es 10 veces más chica que Argentina, Nueva Zelanda. Se divide en dos islas y además un conglomerado de casi 400 islas más pequeñas que pueden considerarse como países bajo la jurisdicción de Australia, Nueva Zelanda, Francia e Inglaterra. Todo conforman un conglomerado de islas que están todos obviamente bajo el gobierno de Inglaterra, de la reina de Inglaterra. Eh, Son dos islas, Isla Norte e Isla Sur. Ambas tienen sus diferencias también, son hermosas ambas islas, pero la isla norte está más orientada a lo que es el turismo, el consumo, la producción, siendo la isla sur exclusivamente turística, exclusivamente turística. Muchas montañas, glaciares, eh, están en la isla sur distintos atractivos que son conocidísimos en todo el mundo, desde objetos o marcas del paisaje muy puntuales, como la iglesia del Buen Pastor, es de Good Shepherd Church, que está en la isla sur. Es una iglesia conocidísima, que está abandonada, que no se usa, pero es muy probable que hayas visto una foto alguna vez de eso. Milford Sounds, que también es un conjunto de rocas que están en el mar y son increíbles de ver.
glaciares, montañas, etcétera. La isla norte es más política, económica y de producción. Ahí están todas las granjas, la materia prima que exporta Nueva Zelanda se genera, se produce y se explota ahí. Otra Bueno, gran diferencia, sí. no, no, seguí, seguí. Me convenciste, me quiero ir a Nueva Zelanda. Bueno, buenísimo. La verdad que eh, estando acá a muchísimos amigos, conocidos, familiares, incentivo completamente la idea de, si no es para trabajar, por lo menos para conocer. Mi mamá tuvo la oportunidad de venir a visitarnos acá en diciembre y la verdad que también quedó fascinada. Ella justo estaba de vacaciones, así que aprovechó eso para venir a conocer el país y la verdad que también quedó encantada con eso. Nosotros cada día encontramos cosas nuevas para ver, para conocer. Obviamente somos nuevos acá, no somos del lugar, entonces como que todo nos sorprende de la isla norte en la que estamos. Bueno, Política, ahora que sí, nos sí, sí, sí. convenciste, como nos convenciste a todos de querer ir a Nueva Zelanda en una cuestión de 4 minutos, ¿qué ofrece Nueva Zelanda para los inmigrantes? Para los inmigrantes es muy, muy interesante. Ofrece de todo. Eh, Primero que nada, eh, ofrece mucho trabajo. Fuentes de trabajo hay muchísimas acá. Obviamente, los inmigrantes acá son como los trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Esa es básicamente, en propias palabras de un kiwi, sea de paso, kiwi se le dicen a los nativos nacidos en Nueva Zelanda, como la planta del kiwi, que es proveniente de acá, y como el animalito, el pájaro que no tiene alas, que está prácticamente en extinción, también se lo conoce como kiwi, entonces a los lugareños se le dicen kiwis. Ellos mismos se dicen kiwis. Dicho en las mismas palabras de un kiwi, los trabajadores temporales, le dicen ellos, los seasonal workers de acá son como los trabajadores mexicanos de Estados Unidos. Son buenos, son rápidos, el sueldo les alcanza perfectamente y además ese sueldo vuelve al país porque cuando el trabajador inmigrante viene acá, gasta acá, otra vez inyecta esa plata que ganó, que produjo en primera medida, en la economía otra vez. Es, es muy interesante para ellos, es muy bueno y fomentan muchísimo el trabajo inmigrante. Hay muchos trabajos que ellos por ahí no quieren hacer o que no les interesa o que están orientados a formarse en una carrera, entonces trabajos de hospitalidad, es decir, eh, trabajos de limpieza hasta de gerencia en hosteles, hoteles, son muy bienvenidos. Trabajos en las producciones locales, la materia prima, tal como granjas, huertas. Nueva Zelanda exporta muchísima materia prima, muchísimas frutas, verduras y carne. Es lo que más exporta. Nueva Zelanda tiene también una exportación de leche que es gigantesca. Ellos exportan más leche que Rusia, por ejemplo. El 4% de toda la leche del mundo la exporta Nueva Zelanda. Y te digo, la leche de acá es increíble, es otra cosa. Y eso que nosotros tenemos muy buena producción de leche, pero en general todos los productos que se hacen acá son de excelente calidad, de excelente calidad. Y todo eso se exporta, se manda al exterior y bueno, le generas, ese es su comercio exterior. También tienen litio, en una época que tenían oro, plata, también se explotaba mucho en las minas. Y la otra fuente de ingresos primordial en Nueva Zelanda es el turismo, que bueno, también le da mucha riqueza y tiene mucho para ofrecer en cuanto de turismo. Los trabajadores de acá son bien remunerados, hay un salario mínimo, eso es muy importante decirlo, un salario mínimo que ahora aumentó en abril, ronda los 18,80 la hora, son dólares neozelandeses, ellos se manejan con su propia moneda. Otra cuestión bastante graciosa acá fue que no te aceptan dólares estadounidenses en ningún lado. No quieren los dólares estadounidenses. Ellos quieren sus dólares, los dólares neozelandeses. Y tampoco usan efectivo. Acá casi nadie usa efectivo. Es rarísimo porque nadie quiere el papel billete, no lo quiere nadie. Todos usan tarjetas de crédito o tarjetas de débito.
Eh, es realmente mucho más práctico y viene muy bien con el tema de la lucha contra el coronavirus. Viene muy bien también que casi erradicaron completamente el papel billete. Bueno, Eh, ahora que sí. introdujiste solito al tema, contanos, ¿cómo está afrontando el gobierno el coronavirus COVID-19? Bien, la verdad que me parece muy acertada algunas decisiones del gobierno de acá. Realmente el Estado acá se hace o se manifiesta cuando lo necesitan de emergencia. ¿Qué quiero decir con esto? Acá el gobierno en sí, los políticos en sí, no son como muy conocidos o no son una... La gente de acá no vive para estar hablando de la política. Hacen su vida normalmente, son la mayoría gente de clase trabajadora, o sea, todos de clase, no quiero decir una clase media, no quiero decir eso, pero casi toda una clase media alta, todos son trabajadores, todos tienen su propio negocio, todos son emprendedores, todos son productores de algo. Y el gobierno solamente se manifiesta para hacer este tipo de ayudas o este tipo de medidas puntuales que las dejan sobre la mesa y ellos se hacen a un lado. Confían en sus ciudadanos, eso es muy interesante también. Hay un esquema de altísima confianza con sus ciudadanos. Y la cuarentena acá, por ejemplo, empezó el 27 de marzo, se hizo efectiva en ese momento, se le dice lockdown, y es una cuarentena no tan estricta como la de Argentina. Estoy muy al tanto de lo que está pasando en Argentina, y acá, por ejemplo, uno puede circular en la calle, uno puede ir a hacer caminatas por el vecindario, puedes ir a la playa. Nosotros acá en el hostel donde estoy, tengo a 2 cuadras la playa, entonces uno puede, mientras que no se mueva en auto, no se vaya a otra ciudad, no se vaya a otra región, para evitar esparcir el virus entre regiones, está perfecto. No es tan restrictiva. Obviamente todos los servicios esenciales siguen funcionando acá. Todos los servicios que no fueran esenciales, como comercios, diversas empresas o manufacturas, cerraron, ¿sí? Y ellos, me parece muy acertada la idea de cerrar todos los vuelos internacionales, que lo hicieron ya desde el primer momento, lo venían haciendo antes en realidad, pero todos los vuelos de repatriación seguían funcionando, hasta ahora siguen funcionando algunos que otro vuelo de repatriación, y con ello eh, frenaron de lleno el esparcimiento del virus por interacciones internacionales. Después se empezó a esparcir localmente. Ese era un punto de preocupación también. Entonces establecieron estas medidas que uno puede circular libremente en la calle, mientras que lo haga solo, o mientras que lo haga dentro de su propia burbuja, o mientras que lo haga dentro de lo que el sentido común le indique. Es decir, uno no se va a ir a un café o no se va a ir a la plaza a juntarse con sus amigos a jugar al fútbol. Eso no pasa acá. Hay mucha gente que sí, que es detenida o que se le da como una advertencia, casi te detiene la policía y te pregunta qué estás haciendo. Vos le podés decir que te vas al supermercado, no hay ningún problema, o que te fuiste a hacer deportes a tu vecindario. Te van a preguntar seguramente de dónde sos, a lo cual si vos le das tu domicilio y te dices, está bien, es razonable. Mientras que lo hagas solo, mientras que lo hagas dentro de tu burbuja, vos podés salir con tu familia, con tus amigos, si es que vivís con ellos ya, eh, pero no es tan restrictiva. Para serte sincero, no veo nadie en la calle. Parece un pueblo fantasma. No sale nadie. Aún así no sale nadie. Es muy claro el mensaje que da el primer ministro casi todos los domingos o casi todos los martes, que le pide por favor a los ciudadanos que no salgan de la casa. A menos que sea para eso, una compra en el supermercado, una compra en la farmacia. Obviamente dentro del sentido común de decir, no vaya toda la familia al supermercado, manden a una sola persona, no vayan todos a la farmacia, no se junten en el parque a jugar la pelota. Eh, Dentro de lo que es el sentido común, lo respetan mucho. Entonces está muy bien ese esquema de alta confianza que se le da. La otra cosa que me parece muy inteligente, muy interesante, es que ellos no solamente se preocupan en la salud, también se preocupan en la economía. Ya se está discutiendo y se está viendo qué va a pasar con la economía de Nueva Zelanda cuando todo esto termine. Eso es
A mucha gente le pregunta, uno, mis empleadores, por ejemplo, son dos mujeres kiwis, y también le preocupa mucho eso porque es su negocio, obviamente. Ellas, la mayoría de negocios y comercios acá son familiares, son pymes. Nueva Zelanda tiene un 90-95% de pymes. No hay industrias excesivamente grandes como, como se podría pensar, y la mayoría están manejados, gerenciados o son dueños los propios nativos de acá. Les preocupa mucho qué va a pasar después de todo esto con la economía de Nueva Zelanda, y para ello el gobierno también dio un par de medidas que son bastante interesantes. Una es que de a poco se va a ir saliendo del lockdown, de la cuarentena, y se van a ir restableciendo algunos servicios. La otra es que se va a dar una ayuda, es decir, sería como un subsidio para los empleadores para que puedan seguir pagando sueldos de sus empleados y los puedan seguir teniendo contratados. Es decir, no tiene sentido no producir este mes. Otra cosa que vale aclarar, la cuarentena acá es por un mes. Ya estamos en la segunda semana de cuarentena. Ujú. No tiene sentido no haber producido nada durante este mes y después salir de un parate económico para encontrarse que la gente no compra o no viaja o no se mueve o no hace circular la economía otra vez. Entonces, este es un subsidio de $2 billones que dio el gobierno para sus pymes, sus empleadores o cualquiera que tenga un empleado bajo su régimen que pueda seguir pagando sueldos. Entonces la gente no se queda tranquila, tiene por lo menos esa paz mental de que, bueno, la plata va a venir y la ayuda económica va a estar. No se van a morir de hambre, eso es lo que, y van a poder seguir comprando sus cosas, y es un salario mínimo. Es decir, lo mismo que ganamos los trabajadores temporales que venimos acá. Es un salario particularmente a mí me parece alto. Es decir, es bueno, permite vivir acá. Los costos de vida acá son elevados, son elevados. La vivienda es elevada, la comida es cara, pero los sueldos también son muy altos. Por ejemplo, podés encontrar de todo en el supermercado, desde un kilo de pan que cuesta $1, que es bastante barato, hasta otro kilo de pan que te cuesta $5. Tenés mucha variedad para elegir. Y ya depende de cada uno cómo quiera manejar su economía o su ingreso, cómo lo quiera distribuir. Es bastante interesante eso. Uno puede vivir con lo justo, puede ahorrar mucho también, o puede darse alguno que otro gusto y comprarse cosas de mejor calidad o que le permita su bolsillo. Eh, Básicamente eso, lo que está haciendo Nueva Zelanda es combatir el esparcimiento del virus de manera internacional, doméstica, regional también, pero al mismo tiempo preocupándose por la economía de su población, que es un tema que le concierne a muchísimos. El primer ministro anterior a Jacinda, que es la primer ministro actual de Nueva Zelanda, estuvo por muchísimo tiempo, es un economista muy, muy conocido, muy famoso, estuvo por mucho tiempo, 9 años estuvo como primer ministro acá en Nueva Zelanda, y es conocidísimo por haber hecho levantar la economía a otro nivel, a otro tipo de nivel. Muchos se quejaban de su partido, etcétera, pero en los hechos el primer ministro anterior levantó muchísimo e hizo muchas cosas en cuanto a economía. La primer ministra de ahora es del partido contrario y por el momento viene con muchísima aceptación de parte de todos sus ciudadanos. Así que bueno, eso es básicamente lo que está haciendo Nueva Zelanda para combatirlo. Tuvo algunos contratiempos que vale la pena aclarar, algunas cositas que fueron, a mi parecer, un poquito desprolijas. Por ejemplo, la semana pasada, el ministro de Salud, el que da los anuncios todos los días de cuántos infectados hay, cuántos se recuperaron, etcétera, el ministro de Salud mismo eh,
hizo un viaje de 20 kilómetros para ir a andar en bicicleta a una montaña. Ahora, exactamente, ellos mismos dijeron que no tenías que viajar entre regiones o entre ciudades, y ahora, después de esa situación bochornosa, decidieron suspender cualquier actividad que conlleve riesgo. Es decir, ahora no se puede surfear, no se puede andar en bicicleta en las montañas, no se puede hacer trekking, no se puede ir a los lugares turísticos que típicamente uno iría, que son de riesgo. Claro, deportes de riesgo en general. Deportes de riesgo no se pueden hacer más porque en caso de que vos te pierdas en el mar surfeando, te tienen que buscar. Es decir, van a tener que desviar recursos que podrían estar siendo usados para la lucha del coronavirus en alguien que decidió ir a surfear porque no tenía más nada que hacer. Entonces, Claro. es ese tipo de cosas que, es cierto, tiene ciertas desprolijidades. La primera ministra estaba completamente enloquecida, sacadísima completamente con el ministro de Salud, pero bueno, son cuestiones internas, pero aún así un episodio que es un poco desprolijo, o sea, para un país que se lo tiene como muy serio, ese tipo de cosas, pero es una cosa de una sola persona, pero justamente es el ministro de Salud, es la persona Claro. más importante en cuanto a salud se trata. Así que, bueno, tiene como te digo, no todo es perfecto, tiene sus pros y sus contras, y ese es una gran, digamos, una gran patada a la confianza del pueblo neozelandés, que lo tiene en un estándar muy alto a los ministros de acá y a la primer ministra también. Así Bueno, es. perdona que estoy mirando la computadora, me estoy tramitando la visa a Nueva Zelanda. Está perfecto. No, mentira, ojalá. Acá hay una pregunta de Juanjo que la voy a relacionar con algo que quería preguntarte hace un tiempo. Nueva Ujú. Zelanda está muy aislada, geográficamente hablando. Entonces quiero saber, vos Sí. hablaste mucho de exportación antes, ¿cómo se maneja? ¿Cómo supera este problema de aislamiento? Bien, es una excelente pregunta, muy buena pregunta. Recordemos que nosotros estamos Argentina está a 10.000 kilómetros. El país más lejos, el punto más lejos de Nueva Zelanda es España, que está a 18.000 kilómetros. Es decir, los españoles, es rarísimo ver un español acá, yo vi dos nomás, porque está lejísimo, se tienen que tomar 3 vuelos, a veces vuelos con escalas, etc. Las exportaciones se manejan casi siempre primero por Australia. Australia vendría a ser ese punto de distribución que tiene Nueva Zelanda. Australia, al ser un país más grande, con mayor población, con mayor superficie y con más cercanía a Asia, redistribuye todo lo que se produce en todas las otras islas. Hay algunas líneas de comercio con el sudeste asiático, por ejemplo, pero la mayoría de productos, materias primas o bienes que se hagan, que se creen acá y que se quieran exportar, pasan por Australia primero. Ahí, con eso conecta a todo el mundo. Nueva Zelanda, al igual que Australia, comercian con todos, con todo el mundo. No, no, no. Hay, hay locales acá, hay lugares acá que puedes conseguir yerba, puedes conseguir mates, puedes conseguir bombillas, eh, Fernet, cosas así exclusivamente argentinas, y hay lugares donde los puedes conseguir. Acá convivo con 2 mexicanos, ellos acá consiguen todo su tipo de salsa que les gusta, sus bebidas alcohólicas que les gusta, cualquier cosa que le apetezca de México, las consiguen también, y México está lejísimos. La mayoría de mexicanos tienen que hacer escala en Argentina, imagínate, porque no hay vuelos directos. Para los mexicanos son solamente 200 puestos para esta visa, para nosotros son solamente 1.000, para la mayoría de Europa son ilimitadas. Y se hace todo en un solo día. Si uno entra a cualquiera de los grupos de argentinos en Nueva Zelanda o Working Holiday en Nueva Zelanda, van a ver que el día de que se abren las visas para Argentina, se llena la página, se cae, tiene 1.000 problemas, porque obviamente todo el mundo está queriendo ingresar ahí. Entonces, países como el nuestro, que tienen solamente 1.000 puestos, son bastante. Argentina tiene 1.000, Chile tiene 200,
300, Brasil tiene 200, pero es una cuestión más diplomática que política. En su momento Estados Unidos tenía ilimitadas, ahora tiene creo que 1000. México nunca las tuvo. México solamente tiene visas con Nueva Zelanda y creo que en alguno que otro país europeo y nada más. Así que es interesante la cuestión diplomática de fondo ahí. Volviendo a la pregunta fundamental, la respuesta es el comerciar con todo el mundo. Ellos están abiertos a cualquier tipo de negocio, les encantan los negocios, eso es lo que veo en común con la mayoría de los kiwis, les gustan muchísimo los negocios. No los negocios multimillonarios gigantes, o sea, como uno se imagina los negocios, sino empresas familiares, empresas pequeñas, cositas que uno puede estar haciendo acá, cosas que puede estar haciendo allá, y que le puedan dar cierto ingreso. La honestidad de ellos es muy admirable también. No solo la honestidad y la frontalidad que tienen. Ellos no tienen problema en discutir sobre plata, no tienen problema en discutir sobre acuerdos que vos hagas con tu empleador. La mayoría de veces cuando vos te sentás a hablar con tu empleador, te va a decir, vos vas a ganar esto y el trabajo adicional te vamos a pagar esto, pero tenés que hacer así, 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 lo otro. Son muy frontales, muy, muy frontales, en el buen sentido. Te permite a vos tener una clarísima idea de en qué te estás metiendo en cuanto a trabajo se trata. Eh, Mi experiencia en particular, por ejemplo, acá cuando vine al hostel, creo que es el único lugar donde habré venido a una entrevista de trabajo en hojotas y me tomaron igual. Hacía muchísimo calor y Está ellos... bien, está bien. No, Claro, no afecta en nada, o sea. exactamente, ¿por qué debería? ¿Por qué debería? Vine la primera vez y me dijeron que tenían el puesto disponible, entonces dije, bueno, si no le molesta, capaz que aplico para el puesto de manager, me parece bien, perfecto. Y vine, me entrevistaron, la entrevista es hablar con ellos, que te conozcan, que le cuentes un poco de dónde sos, etcétera. Eso es todo, no es tampoco un protocolismo, digamos, es muy simple, muy, muy ameno, muy, muy familiar. Eso también es otra cosa que tienen, son muy familiares, muy amigables, en el sentido de que no tienen todo un protocolo, toda una secuencia para este tipo de cosas, es muy simple. Otra cosa, por otro lado, es muy fácil para ellos despedir a los trabajadores. Es facilísimo. Está Con perfecto. solamente exactamente, Si no sos exactamente. productivo, Muchas veces lo ven, cada vez que digo eso, o acá discutiendo con la gente que está acá, eh, lo ven como algo malo. Sí, para nosotros es algo malo, pero tengo la experiencia de otro de los chicos, otro argentino con el que hablo mucho, que trabajaba en una orchard, en una huerta sería, de cortando las hojas de los kiwis. O sea, le van podando, se llama tinning, le van podando las hojas de los kiwis para que crezcan más saludables los kiwis y les llegue el sol. Es un proceso muy simple que uno va haciendo, es un trabajo de campo, es un trabajo de granja, de campo. Entonces, este chico, bueno, vos podés escuchar tu música, podés llevar, no sé, tus auriculares, estás escuchando y vos haces lo tuyo, te dejan hacer lo tuyo. La cuestión es que este chico entró como cuando estás haciendo un trabajo muy repetitivo, entras como en piloto automático y empezás a hacerlo sin medirte. La cuestión es que este chico estaba en piloto automático y empezó a cortar no solamente las hojas, sino empezó a podar los árboles, y empezó a cortar los kiwis y ya se cayeron. Y para que te dé una idea, un árbol de kiwi da unos $2000 de kiwis, más o menos. Se cortó 4 árboles. Entonces, cuando la gente vino, los empleadores vinieron y le preguntan, ¿qué está haciendo? Él sale de su trance, o sea, sale de su, digamos, piloto automático, y le dice, disculpa, es que estoy escuchando un podcast y entré en piloto automático. Dice, está bien, no hay problema, pero mañana ya ni vengas, o sea, olvídate, ya está. No te preocupes hoy, ahora tomate el día, pero mañana ya no vuelvas más. O sea, es la manera sutil de decirte que estás despedido. Es muy, muy, muy fácil para ellos despedirte, como decirte,
mañana no vuelvas. Eso es el común de acá, muchas veces pasa, y ellos no tienen indemnización. Acá no hay indemnización. Entonces, si te despiden, te despiden. Te pueden Claro. despedir sin razón, casi nunca lo hacen, casi siempre hay alguna razón. Eh, Ellos tienen muy claro, por ejemplo, mis empleadores tienen muy claro que no es determinante que te caiga bien tu empleado o que vos como empleado te caiga bien tu empleador. No son amigos, o sea, no son familiares, no son amigos, no tienen por qué caerse bien, pero sí lo que tiene que hacer es el trabajo bien. Entonces, ellos están dispuestos a pagar lo que sea por un trabajo bien hecho. No hay problema, no hay ningún problema con eso. No te tiene que caer bien, no te tiene que gustar, no, nada. Y a vos como empleado no te tiene que gustar un trabajo, tal vez es muy monótono, es una tarea simple pero repetitiva y no te gusta, pero bueno, no te tiene que gustar, es trabajo. O sea, es claro, es taxativo. No importa que no te Claro, guste, sí. pero estamos dispuestos a pagarte para que vos lo hagas. Ningún problema. Si vos aceptás esas condiciones y estás dispuesto, ningún problema, tenés trabajo. Ahora, si vos Eh, dejás de cumplir en ese sentido, ahí ya no, ahí ya no. No dan muchas vueltas con eso. O sea, te dicen una vez, te dicen dos veces, y bueno, después si ya te mandás alguna cosita como la de este chico que te conté la anécdota, ya no hay vuelta atrás en ese sentido, y no hay vuelta atrás. bueno, es muy interesante porque acá decir, como dijiste, decir acá negocio es una mala palabra, pero en realidad negocio significa negar el ocio. Entonces, que ellos lo tengan tan bien visto, me encanta, me produce placer querer a vivir ahí. La verdad que eso a mí también me gustó mucho, me gustó mucho. Es muy interesante. Así es. Bueno, tenemos unos minutitos de más, ¿sí? Ya se está Ajá. terminando el tiempo, pero no quiero que te vayas sin, eh, primero, recomendarnos, no sé si querés, si tenés algún libro que te guste, es una costumbre que tenemos en Perspectiva Joven, y después decir unas últimas palabras para despedirte de los que nos están viendo y como yo se quieren ir a Nueva Zelanda. Buenísimo. Eh, como bien lo dijiste, a mí me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho la música. Desde el momento cero te había comentado que si bien no soy economista, no soy politólogo, lo mío es más por ahí el arte o por ahí las cuestiones que tienen que ver con lo visual o lo multimedia, etcétera. Por ahí te podría aportar algo en ese sentido. Eh, Como libro que te pueda recomendar, hay uno que siempre, que me marcó muchísimo, pero tiene que ver más con el arte en sí, que es de historia del arte, que es Historia de la Fealdad, de Humberto Eco. Es un excelente libro que enseña muchísimo. Uno aprende tantas cosas de ahí en cuanto a historia del arte se refiere. Mi rubro es lo que te puedo recomendar, por ahí si quieren salir un poco de las ciencias y meterse más en un aspecto diferente, es muy lindo, es muy, muy recomendable. Eh, siempre lo tengo presente y me enseñó muchísimas cosas. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Que obviamente agradecerte otra vez. La verdad que me gustó mucho la experiencia, por más de que no se vea la cámara, pero me gustó mucho la experiencia. Y como siempre, mi recomendación es, Nueva Zelanda es un hermoso país, hermoso país. La verdad que es muy recomendable también si pueden ver la historia de la economía de Nueva Zelanda. Es interesantísima, interesantísima porque hicieron lo mismo que nosotros. Hicieron lo mismo que nosotros, pero lo hicieron bien, lo hicieron rápido y lo hicieron bien. Lo Claro, hay que hicieron aclarar eso. exacto. Y ellos no paran de crecer desde hace 30 años. La generación con la que yo hablo, una de mis empleadoras son madre e hija, una tiene 67 y la otra tiene 44. La generación de la hija no conoce lo que es una recesión, no sabe, nunca vio una crisis, no conocen. Tienen 40 años, 44 años. Esa Qué generación no la hermoso. conoce. Y estas generaciones que vienen tampoco conocen lo que es una crisis. Lo que sí, que también es interesantísimo, es la mayor minoría que existe acá en Nueva Zelanda. Casi todos son europeos o hijos de europeos,
Y después tenés la cultura propia, que son los maoríes, es decir, los nativos que vinieron de las islas, de las Polinesias francesas, que colonizaron en 1500 en primera medida Nueva Zelanda. Después se enfrentaron con la colonización inglesa y de ahí salió un acuerdo de libre comercio que no terminó en una masacre tan grande como siempre suele ser. Es decir, no fue una aniquilación total. Sí, hubo sus problemas, sí hubo una guerra civil después de eso, pero fue bastante pacífico, fue de comercio, fue de eso. Lo que ocurre acá es interesantísimo con la minoría esta, lo cuento así rapidito porque la verdad que vale mucho la pena hacer este Sí, igual, te paralelismo. vamos a volver a invitar, ¿eh? El público ya lo Buenísimo, exigió. buenísimo. Eh, es muy para pensarlo, y la verdad que lo pienso mucho acá y lo veo mucho acá, lo experimento mucho acá. Los maoríes acá, los descendientes, los hijos de maoríes, son la mayor minoría que existe en Nueva Zelanda. Eh, Habiendo dicho eso, el gobierno de Nueva Zelanda les paga un subsidio solamente por ser maoríes. Es decir, le da cerca de 250 a $500 por semana para que ellos puedan vivir por una cuestión de, ¿cómo te puedo decir? Es una mezcla, en las palabras de ellos, es una mezcla de culpa con una mezcla de tratar de enmendar la historia. Los europeos, es decir, los ingleses acá vinieron y aniquilaron a muchos, o sea, sí, fue deplorable la Claro, actitud, pero, perdón por o sea, matarlos. claro, es la colonización, es un perdón por matarlos, acá tienen un sueldo, y por su cultura de maoríes que tal vez se le complique un poco más si no tiene ese sueldo. Y es interesantísimo porque esta gente, la gran mayoría, termina o en pandillas, acá hay muchas pandillas de maoríes, exclusivamente de maoríes, termina pidiendo limosna en la calle, termina en las drogas y en el alcohol y en los suicidios. Nueva Zelanda tiene un ratio de suicidios muy grande, muy elevado, y cuando vos ves los números, te encontrás que en su gran mayoría son todos maoríes. Es la etnia con más suicidios. Todo viene del ocio y de esa, lo voy a decir así, plata fácil que se les da por no hacer nada. He visto y conozco un par de maoríes que sí, salen adelante con eso, utilizan eso y se forman, se estudian o trabajan. Y es increíble cuando estábamos en Auckland con mi mamá, con mi hermano, en Auckland, que es la capital económica, ves muchísimos homeless, muchísimos indigentes, muchísimos maoríes. Vos ves esos tipos y en casi 2 metros son gigantes, son gigantes. Yo mido unos 70 y pico, estos tipos son gigantes. Vos decís, esta gente lo llevas al campo, pero te juntan en pala la plata. Es increíble lo productivo que pueden ser, porque ya de por sí son increíbles, o sea, tienen la, mm, la biología de su parte, que además de que no les afecta tanto el sol, acá el sol es fuertísimo, la capa de ozono es muy débil acá, entonces el sol pega demasiado fuerte, no les afecta tanto el sol y además sus cuerpos son gigantes, fuertes, o sea, son otro tipo es increíble la fisionomía que tienen y los Claro, es ves una pérdida de tirados, físico totalmente, posible, productivamente. totalmente, y los ves tirados en la calle en Auckland pidiendo monedas, con un sueldo de $500 atrás. No, o sea, las monedas son porque no tienen nada que hacer, ni hablar del alcohol, ni hablar de las drogas, ni hablar de las pandillas. Entonces yo Lo que hace digo, el ocio. lo que hace el ocio y lo que hace ese dinero fácil. Está bien, Nueva Zelanda por ahí lo trata de camuflar un poco, como que les da un poco de pudor esa faceta de ellos, pero ya están en ese ciclo que no pueden salir. Es decir, hace tanto tiempo le están dando la plata a esas, debe ser la cuarta, quinta generación de gente que ya recibe esa plata del Estado por no hacer nada, solamente por el hecho de ser maorí, y no sale adelante.
Entonces es súper interesante ese paralelismo que se puede hacer, como el dar algo tan fácil que encima eso sale de impuestos, sale del gobierno, sale de Sí, sí. diferentes fondos, planes, etcétera. Obviamente eso lo terminan pagando entre todos. Interesantísimo. Esa situación en particular que ocurre acá con los maoríes es interesantísima, interesantísima. Como lo camuflan un poco, vas a ver que en todos los edificios públicos o lugares tienen casi siempre el nombre del edificio en inglés y abajo el nombre en maorí. Lo tratan de como decir, bueno, incluirlo un poco, pero casi nadie habla fluido maorí, casi todos hablan inglés. Entonces es como, a ver, tratar de cubrirlo un poco, de tirarlo bajo la alfombra un poquito, pero vamos a usar los nombres maoríes y vamos a ver la plata y bueno, es como, tiene esa cosita en particular, pero ya es un ciclo que no puede, que ya no puede salir, no lo está encontrando la forma de salir. Lo mismo Porque pasa acá. Exacto, ese es el paralelismo que yo quería llegar. Pasa exactamente lo mismo. Así es. Bueno, para la próxima vez que te invitemos nos vas a hablar de la economía, la historia económica de Nueva Zelanda y de los maoríes. Bueno, perfecto. Tengo muchísimas fotos y aprendí muchísimo en el Museo de Auckland, en el World Memorial Museum. Es increíble, cualquiera que se vaya a Auckland. Es un lugar que recomiendo muchísimo, que además es gratis, o sea, si tenés visa de trabajo puedes entrar gratuitamente, si sos neozelandés también puedes entrar gratuitamente, solamente le cobran a los turistas, y se aprende un montón. Puedes pasarte todo el día ahí en el Museo de Auckland recorriendo, y en general todos los museos y galerías de acá son hermosos, así que hay mucho para leer y para aprender de ellos. Genial, algún día vamos, espero, todos ir a Nueva Zelanda. Buenísimo. Bueno, gracias Buenísimo. Mauri por contarnos tu experiencia, esperamos tenerte acá de vuelta, además te estamos exigiendo tenerte acá de vuelta, en lo posible Bueno, con una imagen fluida. Sí, esperemos que sea una cuestión de distancia y cuestión de Instagram solamente. Capaz que en la próxima podemos hacerlo en alguna otra plataforma o solucionamos de alguna manera. Pero desde ya muchísimas gracias por la invitación y un muy gran saludo a todo el Club de Libertad, obviamente también a Alberto, que es un gran conocido de la familia hace muchísimo tiempo y que siempre estamos al tanto de los invitados de lujo que traen y de las cosas increíbles que están haciendo ustedes. Dale, gracias Mauri, gracias por prestarnos tu tiempo y gracias a los que nos están viendo. Esperamos verlos mañana. Chao Mauri, que tengas una muy linda noche.